Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para los propietarios de taxis. ¿Cuáles son las entidades bancarias en las que pueden obtener un préstamo para renovar su vehículo y cuál es el costo de estos préstamos? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, en esta ocasión con la visita de Rogelio Frigerio. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo, vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas sus consultas. Ya está con nosotros Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Miguel Cielonca para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo les va? Gracias por estar nuevamente aquí. Vamos a ir rápidamente a las noticias que tenemos para hoy. Y esta semana la empresa Sancor Seguros lanzó una nueva cobertura multirriesgo orientada a garantizar el ingreso de los productores agropecuarios. Yamila nos amplía esta información. Se trata de una cobertura de ingresos para productores agropecuarios. Se llama Agroingreso y es un seguro multirriesgo que indemniza al productor cuando el ingreso de su cosecha es inferior al ingreso asegurado. Este ingreso asegurado se calcula en base al rendimiento esperado en un determinado momento de tiempo, por la cantidad de hectáreas aseguradas y por un precio de referencia. ¿Y ante qué dos situaciones rige esta cobertura? Bueno, principalmente cuando disminuye el rendimiento por cambios climáticos y ante el pedido de los productores, después de un importante pedido de ellos, tenemos lo que es cuando disminuye el precio, cuando fluctúa el precio del cultivo de una cosecha y los riesgos desde ya a los que se ven expuestos. Ahora bien, hablamos con la gente de Sancor que nos comentaba que se trata de un seguro multirriesgo que apunta a pools de siembra y a grandes productores de acuerdo a los cultivos que tienen y a la superficie que siembran. Esto no está vinculado al seguro obligatorio, al seguro agrícola al cual se refirió Cristina Fernández allá por marzo y que sigue en el tapete. De hecho, se espera que se concrete y se aplique. Esto fue aprobado en febrero y está destinado a esta parte del mercado. De todas maneras, los empresarios ya se lo ven venir y esperan que se aplique, si se aplica de manera consensuada con todas las partes. Muy bien, importante que las compañías del mercado continúen trabajando para ofrecer a los productores agropecuarios coberturas que les permitan protegerse contra los riesgos que enfrenta esta actividad. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a brindar información para los propietarios de taxis. ¿Cuáles son las entidades en las que pueden obtener préstamos para renovar su vehículo y cuál es el costo de estos préstamos? Así es, Ale, aquellos propietarios individuales que estén pensando en renovar su taxi o los propietarios que estén pensando en cambiar parte de su flota, sepan que hay entidades financieras que ofrecen líneas especiales de crédito financiadas generalmente para el desarrollo automotriz, para favorecer el desarrollo automotriz a una tasa bastante conveniente. Vemos en pantalla cuáles son. Lo que estamos viendo es la cuota que se está pagando por cada 10.000 pesos que se toma de crédito para la compra de taxis. Y entidades como el Banco Ciudad, la más barata, 348 pesos por cada 10.000. AMCA, la Mutual de Conductores Automotores, también ofrece una línea similar, 350 pesos. Banco Municipal de Rosario, 420 pesos. Banco Nación, 442 pesos. Y cierra la lista el nuevo Banco de Santa Fe con 444 pesos por cada 10.000 que se toman de préstamos, decía, para comprar un taxi o renovar el taxi que los propietarios, los taxistas, tienen como propiedad, por supuesto. A tener en cuenta que son líneas especiales para ellos y que suelen ser mucho, pero mucho más económicas que otras fuentes de financiamiento alternativas, como puede ser, por ejemplo, pedir un préstamo personal o recurrir a una entidad de segundo piso en busca de un financiamiento que seguramente será más caro. Bueno, información entonces, como vemos, muy útil para los propietarios de taxis. Y vamos a comenzar ahora con el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Una semana, Miguel, muy ajetreada, en particular en lo que fue Europa, ¿no? Sí, efectivamente, mamma mía, qué semana que tuvimos. Realmente nos movimos de Wall Street a Broadway. Básicamente lo que ocurrió es Europa patinó y arrastró a los mercados de acciones de todo el mundo.
Para que tengan como referencia las acciones en Estados Unidos, el índice S&P cayó 4% en la semana, el índice IBEX, que es el índice de las acciones en Madrid, 6%, el Merval 8%, el Bovespa, el índice en el mercado de San Pablo, 10%. Bueno, mucho mal humor. Lo que está ocurriendo en el caso de Europa es que hay malas noticias de Grecia, ¿no? No se ha podido formar un gobierno de coalición. Grecia se ha comprometido con lo que se llama la Troika. La Troika es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea. Y con los tres tiene que cumplir ciertas metas de ajuste fiscal. No han llegado a un acuerdo y se está cayendo el gobierno de coalición. Llaman a elecciones a mediados de junio. Adicionalmente, en la semana no han habido buenas noticias en Italia. El PBI cae por tercer trimestre consecutivo, están en recesión de hace 3 trimestres. En el caso de España hubo varias agencias calificadoras que revisaron negativamente la calificación de bancos. En Irlanda se habla de la necesidad de un segundo paquete de ayuda a los bancos, así que paciencia, una semana muy difícil. Se espera, Miguel, que en las próximas elecciones justamente de junio en Grecia, el partido que triunfe o el que tiene más posibilidad de triunfar es un partido que está en contra, ¿no?, de las políticas justamente de ajuste que se vienen aplicando, y por eso es alta la probabilidad de que Grecia abandone, ¿no?, el euro. Así es, así es. De hecho, bueno, se está hablando en el mercado ya del efecto Grexit. A ver, ¿qué significa es la esto? Combinación de Grecia y Exit. Cada vez las chances de Grecia saliendo de la moneda común son más altas. O yo esperaba otro nombre, esperaba algo más Partenón, el efecto Zeus, ¿no? Y vamos a ver, posiblemente Poseidón a lo mejor. También puede ser, ¿no? Bueno, nos vamos a ir con esta información, nos vamos a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Estamos de regreso y es momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado. Vamos a comenzar con las consultas sobre el estado de las entidades financieras y tenemos, por ejemplo, el llamado de Hernán para preguntarnos el estado del banco francés. Un banco de capitales españoles, pero van a aclarar que las filiales argentinas se manejan de manera independiente y son regulados por el Banco Central argentino. Esto porque los bancos españoles están teniendo algunos problemas. El cuarto banco de ese país, bueno, tuvo que ser intervenido. Aquí la Argentina se maneja de manera diferente. El banco francés tiene un patrimonio de 3.899 millones de pesos, depósitos se acumula por 29.351 millones y vemos que hay resultados positivos, en este caso de 31 millones de pesos. Cara sonriente entonces para el banco francés. Muy bien, también tenemos otra consulta, en este caso sobre la situación de Metrópolis, compañía financiera. Es una compañía más pequeña, por supuesto, tiene un patrimonio de 35 millones de pesos, depósitos por 104 millones y muestra, según información oficial también del BCRA, un resultado positivo de 3 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para Metrópolis, compañía financiera. Muy bien, retornamos al mercado de seguros y desde el lunes pasado rige en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la mediación prejudicial obligatoria. ¿Contribuirá esta nueva instancia a reducir la importante carga de juicios que hoy tiene el mercado asegurador? Yamila nos presenta esta información. Como una alternativa a el juicio, se deberá fijar una instancia previa donde se intente buscar a través de un acuerdo una solución al conflicto. De no ser así, esto en materia civil y comercial, esto de no ser así, bueno, se labra el acta, se va a juicio. Lo que hicimos fue consultar con ADEA, en especial por su continua cruzada en lo que refiere a la disminución de la judicialización en el mercado asegurador. Y nos comentaban que la realidad es que miran con buenos ojos la mediación prejudicial obligatoria, que es de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque los resultados en capital fueron buenos y porque realmente puede servir para bajar los niveles de judicialización, como les comentábamos. Básicamente que haya tanto juicio y que no se pueda resolver por una vía previa, sin tanta burocracia, principalmente cuando hay conflictos. Especialmente, ¿dónde están puestos los cañones? Bueno, en lo que refiere a riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque es ahí donde más se ve el aumento de estos casos. Veremos qué sucede, pero esas son las novedades en materia judicial.
Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar de tema y con la imposición de los nuevos controles para la compra de dólares por parte del público hace algunos días, la moneda americana, el valor de la moneda americana se disparó en los mercados informales. María Larrauri le preguntó a partir de esto al público qué espera que suceda con el valor de la divisa en los próximos meses. El dólar oficial para mí va a seguir subiendo, porque son devaluaciones chiquititas que hacen. Y lo que sucede es que el clima que se está incrementando, enrarecido, hace de que el blue, el que llamado blue o negro, es el que va a subir más. Entonces, o una de dos, o apuran esas mini devaluaciones que hacen siguiendo al blue, o va a quedar una diferencia entre el blue y el dólar oficial impresionante, que va a traer una serie de perjuicios para toda la economía. A ver, mientras exista control sobre el mercado cambiario, el dólar va a seguir así. El tema es el impacto que puede haber sobre los mercados alternativos. Yo creo que sí. Básicamente por una cuestión muy simple, la gente no tiene dónde ir a comprar dólares. Y la gente lo primero que se refugia es en el dólar. Es muy simple la respuesta. Sí, yo creo que el dólar va a seguir subiendo y esto se debe a la inflación que está en el país. Yo creo que el dólar oficial es totalmente manejado y mantenido, por lo tanto es imposible, eso no lo maneja la gente, lo maneja el gobierno, por lo tanto lo puede poner el valor que quiera. Y cada vez la brecha creo que va a ser más grande entre el dólar oficial y el informal. Y es fácil, si te dicen que no podés comprar, todo el mundo quiere comprar. Entonces por una cuestión de inseguridad. ¿Y cree que Tenés miedo de qué va a pasar, entonces te pareciera como que va a aumentar, te crea el efecto contrario a lo que se busca. ¿Cree que esta tendencia se va a mantener a lo largo del año? Sin duda. Como dijimos en otras ocasiones, con estas medidas lo que busca el gobierno es evitar movimientos bruscos en el valor del dólar mientras sigue acumulando reservas internacionales. Pero en la medida en la que no se busca una solución contra la inflación, el gobierno cada vez le va a resultar más difícil lograr este objetivo. Y el dólar en los mercados informales va a seguir alcanzando o marcando nuevos récords. Sí, Ale, es difícil realmente predecir lo que va a pasar con el dólar. Lo cierto es que hay que seguir muy de cerca los precios para ver si la inflación va a reaccionar más de acorde al dólar oficial o al dólar paralelo. Y si es así, una inflación adicional a la que ya tenemos en Argentina, bueno, puede generar algunas consecuencias más serias. Uno imaginaría a priori de todas formas que la inflación va a responder más al dólar oficial que al dólar informal, pero es cierto que el dólar informal agrega ruido y genera más incertidumbre. Vamos a ver ahora lo sucedido, vamos a continuar repasando lo sucedido en los mercados de capitales. Hubo una noticia importante en los últimos días, justamente la salida a la bolsa de esta empresa tremenda que ya todos conocemos, llamada Facebook. Miguel nos cuenta. Sí, así es, Alejandro. Fue una nota positiva dentro de el desconsuelo generalizado. Participaron unos 20 bancos colocando las acciones de Facebook. Habían fijado un rango de precios de entre 34 y 38 dólares por acción. El día jueves se cerró en el tope de ese rango, en 38 fue la colocación inicial, y el día viernes, en su primer día de mercado en el Nasdaq, subieron aproximadamente 10%. De esta manera Facebook queda evaluada en cerca de 110.000 millones de dólares. Así que bueno, el sueño que surgió hace unos años en un dormitorio en Harvard y que hoy tiene más de 900 millones de usuarios, es la red social más exitosa, trajo sus beneficios. Una cifra notable, ¿no? 1/4 del Producto Bruto Anual de la Argentina. Vamos a responder ahora una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Hipólito, que nos consultó sobre el comercio. Esta empresa presenta un activo de 762 millones de pesos, un pasivo de 665 millones, patrimonio 97 millones de pesos, resultado 39 millones de pesos y primas 480 millones. Informa 2.537 juicios, con lo cual, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo a esta empresa que ocupó el puesto número 11 en los premios Prestigio Seguros.
Muy bien, con esta información nos vamos a un nuevo corte. Quédese con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando con Rogelio Frigerio sobre los principales temas económicos de la semana. Y ya estamos con la presencia de Rogelio Frigerio para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir nuevamente. Y una semana en la que el dólar volvió a ser noticia. Alcanzó nuevos récords en los mercados informales, 5.62 el conocido como blue, 5.90 el contado con liquidación, y el gobierno salió a negar la posibilidad de que haya un desdoblamiento del mercado oficial de cambios, es decir, que haya más de un valor para el dólar de acuerdo justamente a quién sea el comprador, quién sea el vendedor. Rogelio, bueno, a partir justamente de esta posibilidad que empieza a dar vueltas, te quería preguntar, ¿no? ¿Qué opinás sobre ella y si ves posible, ¿no?, que el gobierno avance, ¿no?, con un desdoblamiento del mercado cambiario oficial? Sí, primero aclarar que el desdoblamiento está de hecho, ¿no? Tal cual. Hay varios tipos de cambio. Tal cual, sí. Hay un tipo de cambio para el ahorrista, otro tipo de cambio para el campo, distintos tipos de cambio para el campo, de acuerdo al nivel de retenciones que tiene en cada sector, tipo de cambio para la industria. Ya hay un desdoblamiento cambiario que el gobierno lo que podría hacer es formalizarlo, y claro, en eso está, me parece, la duda, me parece, entre el equipo económico y el poder político. Igual llama la atención que se dé esta psicosis del dólar, porque la verdad que un gobierno que tiene una soja en más de $500 la tonelada, que tiene 46.000 millones de dólares de reserva, plantear que faltan dólares y perseguir a los ahorristas que quieran comprar dólares, y perseguir y meter preso a los arbolitos, la verdad que, y por eso generar esta psicosis, me parece un poco sobreactuado, y me parece una torpeza por parte del gobierno. Creo que no están dadas las condiciones para este nivel tan alto de incertidumbre, por más que sí están dadas las condiciones para que los argentinos estemos preocupados y nos refugiemos en la moneda en la cual más confiamos y la cual realmente al que apostó nunca perdió, que es el dólar. Bueno, pues claramente lo que el gobierno pretende es, como decíamos en el bloque anterior, acumular justamente más reservas internacionales para pagar la deuda, ¿no? También porque una perspectiva, ¿no?, de que en los próximos años, con la inflación, cada vez va a haber menos ingresos, ¿no?, de dólares a nuestra economía. Sí, igual yo no creo que el gobierno hoy esté con temor respecto a la posibilidad de honrar los compromisos en moneda extranjera. Me parece que después del cambio de normativa del Banco Central, ese temor ya no existe. Es decir, el gobierno puede echar mano a lo que quiera de las reservas para cumplir con los compromisos que tiene. Y de hecho, también está cerrando la economía para intentar mejorar la balanza comercial. Tengamos en cuenta que en la Argentina, a diferencia de lo que pasa en la región, los únicos dólares que entran son por la soja. En la región, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, entran dólares por inversiones, entran dólares por la cuenta capital. En la Argentina no entran dólares por otro lado que no sea por la soja, y por eso el gobierno los quiere cuidar, trata de que no salgan tanto por las importaciones, a una costa de enfriar más el nivel de actividad, y también trata de que nosotros, los argentinos comunes, no nos cubramos. Como hacer que duren lo más posible, ¿no? Esos dólares que hay en la reserva del Banco Central, hacer que duren la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Sí, igual, insisto, creo que es una torpeza. Me parece que si lo analizaran un poquito estarían aplicando una política distinta a la que hacen. Creo que esta persecución al ahorrista no trae buenos resultados, y de hecho se comprueban en los hechos. Cada vez que el gobierno sale con alguna medida que genera incertidumbre o sale a perseguir más a los ahorristas, la demanda de dólares se incrementa, porque los argentinos estamos dispuestos a comprar dólares a cualquier precio con tal de no quedarnos con los pesos. Lógico. También recordemos que los pesos en la mano valen cada vez menos, ¿no? El billete de 100 pesos se parece al de 10 pesos de hace pocos años atrás, y eso el público lo entiende y lo percibe y dice: yo con peso me quedo lo menos posible. Antes me cubría comprando un electrodoméstico o un automóvil, eso también tiene su límite, no puedo cambiar el auto todos los años, y comprar electrodomésticos en la Argentina también se complicó porque cada vez hay menos, ¿no? Había cuenta del cierre de la economía y de la restricción de importación. Ahora, Rogelio, hablabas de la soja 500 y que esto es un poco exagerado, pero ¿cuánto influye la devaluación de Brasil? Porque el cierre de los controles se dieron al mismo tiempo que el real brasilero superó los 2 reales por dólar.
Sí, pero igual, aún a pesar de 2 reales por dólar, la relación cambiaria entre la Argentina y su principal socio comercial, que es Brasil, sigue siendo en términos históricos muy favorable para nuestro país. Pensá que nosotros tenemos el dólar a más de 5, digo. Entonces, yo creo que todavía Brasil sigue jugando a favor de la Argentina. Claro, no con la fuerza que necesita nuestro país. Lo mismo pasa con la soja. La soja a 520 es un récord histórico, pero no le alcanza a este modelo que ya hace agua por varios lados. Es decir, nosotros lo hemos dicho en varios crecientes de droga todos los días para no entrar en síndrome de abstinencia, y eso sí es muy difícil. ¿A cuánto tiene que estar la soja para que este modelo vuelva a ser el de antes? ¿A cuánto tiene que estar el real para que este modelo vuelva a ser el de antes y podamos volver a crecer a tasas altas? Hoy el crecimiento de la Argentina para este año, en el mejor de los casos, va a ser del 3%, con una inflación que uno creía a fin del año pasado que iba a ser más baja que la del 2011 por el enfriamiento de la economía, y ya sabemos que va a ser más alta que la del año pasado. Y eso preocupa, porque el camino a la estanflación, es decir, a la combinación entre enfriamiento del nivel de actividad y inflación alta, pareciera ser inexorable. Ahora, muchos esperaban los dólares de la cosecha, abril, mayo, y sin embargo la cosecha llegó y las reservas están planchadas en 47.000 millones. ¿Por qué no suben las reservas? ¿Es el cepo cambiario eficiente para que aumenten las reservas? Yo creo que el cepo cambiario nunca es eficiente, o sí es eficiente en el cortísimo plazo. El problema de este gobierno es que se enamora del corto plazo y se enamora también de las medidas que son eficientes en el corto plazo. Pasó con la inflación allá por el 2006-2007, cuando empezamos con los controles de precios, con los acuerdos con las empresas. La verdad que fue eficiente en el cortísimo plazo. Después la inflación, ya todos los argentinos sabemos lo que fue. Lo mismo pasa con el cepo cambiario, es decir, son cosas que tienen éxito en un momento, durante corto tiempo, y después terminás peor que antes de aplicar esa medida. Bueno, justamente quiero aprovechar que estás acá, sos un especialista en las economías regionales. Hay muchas provincias, ¿no?, en las que hay reportes de que están en una situación financiera cada vez más complicada. Dame un panorama de cómo están las distintas provincias en este momento. Nosotros esta semana sacamos un dato de que la primera quincena de mayo fue desde el 2008, desde la crisis del campo y desde el problema económico grave que tuvimos en aquel entonces, la primera quincena en la cual la recaudación o el ingreso de las provincias por coparticipación cayó en términos nominales. Es decir, las provincias recibieron la primera quincena de mayo del 2012 450 millones de pesos menos que en el 2011, aún a pesar de la inflación, del crecimiento de la economía. Es decir, la situación empieza a tornarse preocupante. Pero no es un dato nuevo. Nosotros alertamos esta situación desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasaba? El gobierno todavía era solvente desde el punto de vista fiscal y cubría los baches de las provincias. Hoy ya el gobierno no puede darse ese lujo porque el poder central, el gobierno nacional, también está complicado desde el punto de vista fiscal, y dejó a las provincias libradas a su suerte, y estas provincias hoy tienen dificultades en la mayoría de los casos para pagar los sueldos en tiempo y forma. Muchas dicen ya que no van a poder pagar el aguinaldo de junio, el medio aguinaldo de junio, y cuando uno habla con los contratistas, con los proveedores del Estado en las distintas jurisdicciones, lo que escucha es retrasos de pagos que ya acumulan varios meses. Entonces la situación es grave, y esto tiende a agravar un tema también preocupante, que es el nivel de actividad, porque si el Estado en las provincias, donde tiene mucho peso, no paga en tiempo y forma las cosas, la economía se desacelera más. Muy bien, bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Rogelio. El análisis entonces de los temas que están preocupando hoy a la economía, la situación del dólar, la situación fiscal de las provincias. Nos vamos con estas cuestiones. Continuaremos la semana que viene con este análisis profundo de distintos temas que preocupan. Muchas gracias por estar nuevamente ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.